Familia del Senti City, muy buenos días. Les saluda la pastora Maritza Ganosa del Senti City, Perú. Es un gusto el poder compartir en este congreso de La Voz del Sanador y vamos a seguir lo que estamos viendo, la temática en cuanto a lo que es la Gran Comisión. Hoy les voy a hablar acerca de lo que estamos comprometida con Dios. Y vamos a ver el versículo bandera que estamos viendo en este tiempo, en este congreso, que sé que es de mucha bendición para cada una de ustedes, damitas, esas mujeres muy aguerridas, mujeres muy dispuestas. Vamos a ver cómo Dios te lleva también no solamente a poder escuchar su palabra, sino ser hacedores de ella. Y es por eso que vamos a hablar de este versículo que dice en Mateo 28, del 19 al 20, que nos dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué es lo que el Señor nos muestra, mis queridas damitas? Te muestra que te dice: id, esa es una orden, id y hacer discípulos, es ir y evangelizar, id y hacer enseñándoles, pero ¿con quién? Con compañía del Espíritu Santo. Una de las cosas que muchos de nosotras como mujeres, nosotros cuando empezamos a amar a nuestro Señor Jesucristo, cuando empezamos a enamorarnos de ese primer amor, nos entregamos totalmente. Pero al transcurrir el tiempo, debido a las circunstancias en que vivimos, es que nos abocamos muchas veces a nuestros quehaceres, pero dejamos de esa búsqueda, de ese primer amor. Entonces hoy el Señor te muestra que tenemos que estar comprometidas con Él. Hoy te dice, en esta mañana te muestra que no es solamente es amarlo, sino también el de buscarlo diariamente y el leer su palabra. Como dice, en muchas personas nos acostumbramos al dualismo en las vidas que se dividen en partes. Esto produce una gran tensión. También observamos entre la llamada gente religiosa. Hay esa gente que va a la iglesia, se congrega, pero solamente es oyente, no es discípulo. El discípulo es el que ama, el que sigue, el que escucha la voz de Dios y el que se deja llevar por la palabra de Dios en su actuar. Entonces su demostración diaria en su testimonio vivo es que ahí se ve que a ese Cristo vivo, a ese Cristo resucitado cada día. Entonces esas costumbres que nos llevan las vidas, ¿no? Cuando empezamos a hacer esa vida religiosa, quizás sobre todo muchos de nosotros nos dejamos llevar por las costumbres en el que nosotros estamos viviendo, por las costumbres en las ciudades que vivimos o en los países que vivimos. ¿Y qué es lo que el Señor nos dice? Que nosotros no debemos de vivir por costumbres, sino debemos de aprender a vivir por principios. Entonces, pero cuando Jesús fue absolutamente de una mentalidad no dividida, o sea, nos muestra que Jesús no tenía una mentalidad dividida. Muchas veces nosotros sí, porque muchas veces vivimos esa vida en cierta forma tibia, demandando y vendiendo. ¿Y qué es lo que el Señor nos muestra? Que demandó que vendieran joyas a fin de comprar las únicas perlas del gran precio. En Mateo 13, del 45 al 46, que nos habla acerca de estas joyas, dice: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y lo compró. No deberíamos mirar una cosa con un ojo y tratar de seguir a Jesús con el otro. Si reflexionamos a fondo sobre esto, cada una de nosotras se dará cuenta que se tiene que confrontar a la doblez de su propio corazón. Debemos renunciar a la duplicidad. O sea, como les explicaba, muchas veces hoy día amanezco con muchas ganas de buscar de Dios, pero termino el día con mente negativa y muchas veces el desconfiar y el tener dudas en nuestro corazón. Entonces, ¿qué es lo que el Señor te dice? No, tienes que tener esa doblez de corazón. Y nos dice, queremos de ser de un corazón y un alma, tanto dentro de nosotros como prójimo. En nuestra cuestión de vida o muerte, menos que encontremos la integridad del corazón y mente,
nuestra doblez nos hará pedazos. O sea, muchas veces el que yo viva una vida tibia nos hará pedazos porque vamos a pasar circunstancias difíciles y esas circunstancias difíciles nos va a llevar a tener muchas veces tomar decisiones equivocadas. Ya de lo que es desarrollando el tema, vamos a ver que debemos ser fieles hasta el final. Si somos fieles a Dios, nada nos podrá separar de su paz. ¿Qué es lo que el Señor nos dice? Que tenemos que hacer, aprender a ser fieles, aprender a caminar con Él, pero siendo fieles. ¿Y quién es el que nos puede ayudar a ser fieles? Es el Espíritu Santo. Una promesa hecha en Dios no puede hacerse sobre las fuerzas de la fidelidad humana. Debemos depender de la fidelidad de Dios a través del Espíritu Santo. Nadie es lo bastante fuerte en su propia fortaleza para soportar. Por ejemplo, los que padecieron los primeros mártires cristianos o muchas mujeres, en lo que nos habla la Biblia, nos dice que padecieron mucho a lo largo de la historia. Pero Dios es fiel y si nos rendimos a Él, Él peleará nuestras batallas. O sea, ¿qué es lo que el Señor te está diciendo? No te aflijas en lo que tú estás viviendo, porque a medida que tú le busques a Dios, Él va a pelear tus batallas. Y eso es lo que el Señor nos promete, que si nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, Él nos va a dar la victoria, porque ya nos dio a través de nuestro Señor Jesucristo, en cuanto Él resucitó, esa victoria de poder tener ante las dificultades, ante las cosas que pasamos, circunstancias o problemas o necesidades, tenemos la victoria con Él. Porque a medida que nos dejemos llevar por Él, Él nos va a poner esa mentalidad, el Espíritu Santo va a poner ese carácter de Cristo en nosotros, esa mentalidad de Cristo, para poder seguir de acuerdo a la voluntad de Dios. Todavía tenemos nuestro primer amor por Jesús y nuestra disposición a darlo todo, incluso enfrentar la muerte por una causa. Hoy, por ejemplo, en nuestras casas, en nuestros hogares, muchas veces no sabemos qué nos va a deparar el futuro, porque si nos damos cuenta, estamos en los últimos tiempos. Esos tiempos inciertos, esos tiempos en que la tecnología muchas veces abarca todo y nos lleva muchas veces a perder la comunicación entre parejas, entre hijos, y eso dificulta muchas veces la relación personal entre los miembros de nuestro hogar o los miembros de nuestra congregación también, o aún muchas veces cuando nosotros dentro del trabajo también perdemos, debido a que nos dejamos llevar, influenciar por lo que es la tecnología y perdemos muchas veces el privilegio de estar en la presencia de Dios y de llevarlo a Él, porque muchas veces estamos dentro de la presencia, estamos buscándole a Dios desde muy temprano. Suena el celular y lo primero que en vez de dejar que el celular suene o poner en modo silencio, nosotros dejamos de orar para poder atender al celular. ¿Y eso qué es lo que el Señor nos dice? Nos dice que nosotros tenemos que primero amarlo a Él sobre todas las cosas y que nada te debe distraer cuando tú estás en la presencia de papá, cuando tú estás en esa comunión con Él. Entonces, mucho de eso nos hace que nosotros podamos perder muchas veces esa búsqueda del Señor. Jesús promete a sus discípulos que serán perseguidos y sufrirán. Ahora somos perseguidos por nuestra propia naturaleza, que no nos sujetamos al Santo y vivimos como las olas del mar que van y vienen. No podemos prometer nada mejor y nuestra única seguridad es nuestro Señor Jesucristo. Eso es verdad. Nuestra vida diaria a veces se basa en vivir como las olas del mar. Hoy día estoy bien, mañana no estoy bien, amanezco bien, pero debido a mis pensamientos negativos y no positivos en esa búsqueda de Dios, perdemos muchas metas, muchos objetivos y muchas veces perdemos nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo. No debemos olvidar que Jesús nos enseñó el camino de amor, el pleno y el total, un camino que implica amar incluso a nuestros enemigos y orar por ellos, que nos persiguen, que muchas veces hablan de nosotros o muchas veces nos critican
o muchas veces nos traicionan. Pero ¿qué es lo que el Señor te dice? Tú como discípulo tienes que aprender a amar, como dice el segundo mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si yo no me amo, no voy a amar a mi prójimo. Y por ende es que muchas veces yo guardo rencor, resentimiento, y eso me lleva muchas veces en mis relaciones personales a irritarme y a no tener una buena comunicación. Y eso implica que dentro de mi hogar yo puedo muchas veces, en vez de ser de testimonio, conociendo de Cristo, conociendo del Señor Jesucristo, nos impide que otros conozcan de Él. Por eso es que muchas veces nos dicen, tú vas a la iglesia, tú vas y te congregas, pero sigue siendo la misma. Entonces, ¿cómo queremos? No solamente son las oraciones, la oración es acción. Y en esa acción es que yo tengo que aprender a vivir de acuerdo a lo que el Señor Jesucristo me enseñó cuando estuvo aquí en la tierra. Entonces, como discípulos de Jesús, se nos promete solo días buenos. Debemos estar preparados también para esos días malos, para esos días de prueba y de circunstancia. Cuando Dios te prueba es porque quiere ver cómo está tu fe, cómo está tu obediencia, cómo está tu búsqueda. Y aún esas pruebas me llevan a un cambio. Esas pruebas me llevan a renovar la mente. Esas pruebas me llevan a que nuestro Espíritu Santo vaya formando en nosotros el carácter de Cristo cada día para ser esas hijas que Dios quiere que nosotros seamos. Si amamos a Dios con todo nuestro corazón, alma y ser, y si vivimos nuestra vida a causa de un honor para el reino de Dios, entonces podemos referirnos a Él con seguridad en nuestras oraciones. Como Él nos dice, a ti clamo, Señor, roca mía. Cuando yo le digo así, el Señor siempre está a sus oídos pendientes a escuchar la voz de tus hijas, a la voz de cada uno de nosotros. Pero ¿qué pasa? Muchas veces oramos y no le agradecemos al Señor. Muchas veces queremos hacer que nuestras oraciones se respondan rápidamente, y eso no es, porque el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Entonces tenemos que pensar en eso, dejar en las manos del Señor, entregar nuestras necesidades, nuestros problemas en esas manos y confiar en Él y no dudar. Como yo les decía antes, el dudar es como las olas del mar, van y vienen. Pero, ¿qué pensarías tú cuando empiezan a desconfiar de ti? ¿Cómo te sentirías tú? Eso tenemos que pensar cuando nosotros empezamos a dudar de ese Padre todopoderoso, amoroso, ese Padre que siempre hemos necesitado, de ver que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz por nosotros y no solamente se quedó en esa cruz, sino resucitó. Y al Espíritu Santo que nos guía, que nos consuela. Si yo dudo de eso, definitivamente no estoy caminando como Dios quiere que camine y estoy siendo una cristiana religiosa, una cristiana light. Entonces, muchas veces lo utilizamos a ese Dios como Dios bombero o Dios notario, y eso es lo que Dios no quiere. Nunca verás, por ejemplo, un camión de mudanza detrás de una carroza fúnebre. Todo lo que Dios te dio como bendición material, no te lo llevas contigo. No se trata de cuánto tienes, sino de lo que haces con lo que tienes. Todos tenemos diferentes dones, unos de dinero, otros de amor, de paciencia, de habilidad para tocar corazones usados. Compártelos, eso es lo que te cuenta. No es el carro que usas, o la casa donde vives, o el tipo de casa en que compraste. Los sueños sin objetivos son sueños y acaban alimentando la decepción. Las metas en el camino hacia el logro no se puede alcanzar sin disciplina y constancia. Muchas veces pensamos que Dios es un Dios castigador y no es un Dios castigador. Dios nos disciplina por amor, porque quiere que nosotros seamos mujeres de bendición, mujeres bienaventuradas, esas mujeres virtuosas, que no solamente el buscar en los que temen a Dios, sino también que sean testimonio vivo de ese Cristo resucitado. Otra de las cosas que el Señor nos muestra en este tiempo es que tú tienes que, a medida que nosotros vayamos buscándolo en su presencia, enamorándonos de Él, que nos lleva, como dice el Señor, ir y hacer discípulos, nos da una orden, haced, tener un compromiso con Él. Entonces, en este tiempo, yo te pido que tú pienses cuánto tiempo ya estás en esa vida cristiana
y todavía no estás comprometida con Dios en ser testimonio, en lo que es la gran comisión. Hoy te voy a explicar qué es un compromiso. La palabra compromiso deriva del término latino compromisio, que significa obligación y que se requiere una promesa que se hace. Obligación contraída con una persona que se compromete o comprometida a algo. Cuando alguien se convierte a Cristo, promete vivir y servir a Cristo, promete obedecer su palabra, y en ese momento el que se convierte en Cristo adquiere un compromiso. La pregunta es, cuando tú recibiste a Cristo, ¿cuál fue tu compromiso con Él? ¿Cómo fue tu entrega hacia Él? ¿Realmente te has comprometido con Él? ¿Realmente le has prometido servirle a Él? ¿O estás viviendo como esas personas que solamente van, escuchan la palabra o se ponen a ver diferentes prédicas, pero no son hacedoras de lo que el Señor te dice a través de su palabra? No vale llenarnos de conocimiento si nuestro actuar cada día no es el reflejo de Cristo aquí en la tierra. Entonces el Señor hoy te dice, yo te amo, yo te quiero. Yo quiero que hoy te comprometas conmigo, mujer, para ser una mujer de bendición en cualquier lugar que vayas, sobre todo en tu casa. Ser de bendición como esposa, ser de bendición como madre, tal vez como abuela, o tal vez de repente no te casaste, estás viviendo una vida, has vivido como no te has casado, eres soltera, puedes tener años, pero ¿cuál fue tu compromiso con Dios? Cuando uno se compromete con Dios y cuando uno le sirve a Dios de todo corazón en su actuar, no hay soledad, porque Él llena mis vacíos, porque Él llena todo mi vida y hace de mí que cada día yo vea su amor, vea sus milagros, vea también que las respuestas en mi vida a través de mis necesidades. Cuando yo, a pesar de que muchas veces yo pueda caer en esa depresión por circunstancias difíciles o porque falleció un ser querido, ¿quién es el que te tiene que fortalecer? Es el Espíritu Santo. Pueden estar muchas personas alrededor tuya, pero no te van a dar y no van a llenar el vacío en tu corazón si no es nuestro Padre Celestial a través de su Santo Espíritu. Tenemos que aprender a conocer al Espíritu Santo para ser usadas por Él, para que nos lleve a ese compromiso con Él, el compromiso de obligación, de palabra dada, de fe empeñada, de pacto, de responsabilidad, de visión, de coraje, de gratitud y amor. ¿Cuántas cosas Dios te dio desde que recibiste a Cristo? Aún de repente hoy día recibiste a Cristo, o de repente recibiste desde que empezó este congreso, la voz del Salvador. Ya el Señor está haciendo una obra de sanidad en tu vida. Y te está diciendo, hoy quiero que tú te comprometas conmigo, pero por amor, para servirme, para ser útil en mi obra, en esa gran comisión que el Señor nos mandó en Mateo 28. Y te está diciendo, yo quiero que tú seas útil en mis manos. Imagínate el privilegio que el Señor nos lleva a eso, que nosotros seamos útiles en sus manos. Muchas veces el compromiso nos lleva a renunciar a nuestros derechos. Moisés renunció a la corte del faraón, Nehemías a su trabajo cómodo, Pablo a una reputación y Jesús al cielo mismo. Todos ellos renunciaron. ¿Y por qué tú no puedes renunciar a tus derechos? Cuando el Padre Celestial, antes de que tú nacieras, te predestinó para ser su hija. Te adoptó como algo especial, te escogió para algo especial. Y ya desde aquí tú no puedes decir que tu vida sí fue un fracaso, porque desde el momento que recibiste a Cristo ya tuviste una gran victoria y tienes la gran victoria de seguir adelante.
¿Sabías que las palabras que las personas que se comprometen a Dios, como muchas mujeres se comprometieron a esa búsqueda, a ese testimonio vivo, a evangelizar y a comprometerse con Él, fueron constantes, no se desanimaron fácilmente, permanecieron, fueron determinantes? El compromiso se ve en las actitudes, en acciones y en palabras. ¿Cómo son tus actitudes? ¿Cómo son tus acciones? ¿Cómo es tus palabras? ¿Cómo hablas? Eso es lo que el Señor hoy te dice. Tienes que empezar a cambiar esas actitudes. Si me aman, hagan lo que les dije. Eso es lo que el Señor nos dice. ¿Y qué es lo que nos está diciendo en este tiempo? Quiero que tú seas un instrumento para mí, para llevar a muchas mujeres, muchos hombres, muchos jóvenes, muchos niños a que me conozcan, para poder traer sanidad en sus vidas, para que sean una vida de bendición y de testimonio vivo. En Juan 14:21 nos dice: el que tiene mis mandamientos y las guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Mira qué bueno. El que tiene mis mandamientos y el que lo guarda, ¿dónde? En mi corazón, para que mi actuar sea diferente. Y el que me ama es el que, en cierta forma, va a demostrar su amor, no solamente en palabras, sino en actuar, en tus actitudes. Y ahí es donde dice Dios que se va a manifestar. El Espíritu Santo se va a manifestar en ti día a día. Y te va a llevar muchas veces a ver parejas restauradas, jóvenes cambiando su manera de pensar porque tú le compartiste de Cristo. Y porque en este tiempo el Señor te lleva a decirte: yo quiero que tú y tu casa me sirvan, pero siendo tu testimonio vivo de ese Cristo resucitado. ¿A qué derechos estamos renunciando para alcanzar lo que Dios quiere en tu vida y en tu ministerio? No se puede ser verdaderamente cristiana si no te comprometes con Cristo. Yo no me puedo llamar cristiana si no me comprometo con Él, porque el cristianismo viene de Cristo. El decirme que soy cristiana es porque Cristo vive en mí y yo soy embajadora de Cristo aquí en la tierra. No todas las personas que están cerca de Jesús están verdaderamente comprometidas con Él. ¿Estás comprometida con Dios? ¿Estás comprometida con Jesús? Solamente tú te puedes contestar. En este Nuevo Testamento encontramos personas que deseaban seguir a Jesús, pero no estaban listas para tomar un compromiso. Jesús exige que nos definamos, que Él es que queremos servirle, que no podemos servir a dos señores a la vez y que tenemos que amar a uno y dejar al otro. Usted y yo tenemos que decidir a quién vamos a amar y a quién vamos a dejar. Si nosotros queremos servir a Dios con excelencia, tenemos que comprometernos con Él y ser fieles en todos los días y todas las áreas de nuestras vidas. No podemos arar rectamente si mientras lo hacemos volvemos a ver atrás como la mujer de Lot. Nuestras vidas deben estar puestas en cosas de arriba, no en la tierra. ¿Cómo quedó la mujer de Lot? Eso tienes que pensar por mirar atrás. ¿Y por qué miró atrás? Porque ya quería vivir lo que quería vivir como había vivido en el pasado. Quería vivir en cierta forma, una vida fuera de Dios, una vida sin principios. ¿Cómo quieres vivir tú? Como hija de Dios, teniéndole a Cristo resucitado, victorioso, con ayuda del Espíritu Santo, o como mujer de Lot. Solamente tú tienes la respuesta. Filipenses 3, del 1 al 10, nos dice que mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Nunca me canso de decirle estas cosas y lo hago para protegerme de la fe.
Cuídense de estos perros, de esa gente que hace lo malo, en esos multiplicadores, que lo que dicen que deben circuncidarse para ser salvos. Pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros, no depositándonos nuestra confianza en esfuerzos humanos, aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, sería yo. De hecho, así, otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos y no las que tengo aún más. Fui circuncidado, decía Pablo, cuando teníamos 8 días de vida. Somos un ciudadano de Israel, de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo que no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen obediencia más estricta de la judía. Eran tan fanáticos que perseguían la crueldad de la iglesia y en cuanto a la justicia obedecían la ley de pie de la letra. Antes creían en esas cosas que eran valiosas, pero ahora considero que no tenían ningún valor debido a Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con un infinito valor de conocer a Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y considero basura a fin de ganar a Cristo. Al llegar a ser uno en Él, ya no me apoyo en mis propias justicias por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Jesucristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos y quiero sufrir en Él y participar en su muerte. ¿Qué es lo que te está diciendo el Señor? Búscalo de arriba. Todas las cosas que tú has adquirido, llevar conocimiento, has sido una buena profesional, una buena madre, buenas hijas, buena esposa. ¿Qué te sirve muchas veces eso si tú no lo tienes, ese Cristo de una vida cambiada, transformada? Porque tú sigues viviéndolo como estás viviendo en el pasado, como decía acá. No vale nada. Lo que te está diciendo, lo que tiene valor es el hecho, es tu actuar. Es haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial a través del Santo Espíritu, adorándolo en verdad y en espíritu, pero también con nuestras actitudes, haciendo ver que nosotros podemos ser más que vencedores con Él. Pero ¿cómo estás viviendo tu vida ahora? ¿Cómo te estás llevando? O tal vez como Elí, te estás encerrando en esa cueva, en esa depresión. Ya basta. Es el tiempo en el cual el Señor te dice, yo quiero sacarte de todas esas circunstancias, pero déjate formar por mí a través de mi Santo Espíritu. Déjate llevar por ese Espíritu Santo para ser una mujer de bendición, una mujer en el cual puedes hacer ese agente de cambio para muchos hombres y mujeres. Quiero que seas útil en mis manos, porque todos se comprometen con Cristo. Esa es una pregunta, ¿por qué todos se comprometen con Él? Porque no todos valoran el privilegio de servir a Cristo, lo toman como algo corriente que no es importante. Son más importantes sus cosas que la de Dios. La pregunta es, ¿tus cosas son más importantes que la de nuestro Padre Celestial? ¿Tus cosas son más importantes que Cristo murió por ti y resucitó para darte la victoria? Tus cosas son más importantes para que el Espíritu Santo no obre y te dé la fortaleza y te saque de toda esa depresión, de todas las circunstancias que estás viviendo, que te puede prosperar en todas las áreas, aún en lo financiero, a medida que tú le busques y te dejes llevar por todos los consejos que Dios nos da a través de su palabra para ser mujeres exitosas. ¿Por qué no todos se comprometen a la magnitud de la obra de Cristo que ha hecho en nosotras? No se dan cuenta de dónde nos sacó y que nos libró de quienes éramos. ¿Por qué no todos somos agradecidas con el Señor? Muchos somos como los 9 leprosos.
que fueron sanados por Él, pero no vinieron a darle gracias. ¿Tú le has venido a dar gracias a Dios por toda la sanidad que Dios te dio en todo este tiempo? ¿Por qué no todos entendemos que todo lo que recibimos es por gracia de Dios y no porque Él esté obligado en nosotras para darnos lo que necesitamos? Muchas veces nos encaprichamos, queremos esto, pero muchas veces el Señor te dice, no estás preparada. Yo tengo muchas cosas para ti, pero quiero que aprendas, primero, a escuchar mi voz, a tener un corazón obediente y dispuesto. Y podrás ser una mujer bienaventurada, exitosa, feliz, realizada. El compromiso con Dios nos da fuerzas para dar testimonio de ese Cristo resucitado. En Génesis, en la versión actualizada, nos dice, Génesis 28, del 20 al 22, nos dice, luego Jacob hizo el siguiente voto. Si Dios en verdad está conmigo y me protege en este viaje, y Él me provee de la comida y de la ropa, si yo regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor ciertamente será mi Dios. Y esta es la piedra que levanté como columna conmemorativa. Será un lugar de adoración a Dios. Y yo le daré a Dios por 1/10 parte de todo lo que Él me dé. ¿Qué es lo que te está diciendo el Señor? El compromiso con Dios nos hace rechazar todo tipo de pecado. ¿Cómo estás dejando llevar tus emociones en cuanto a esa búsqueda de Dios? En Génesis 35 del 1 al 5 dice, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí, haz allí un altar de Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia, todos los que en él estaban, quitaban los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos, levantaos y subamos a Betel y haré allí un altar a Dios para que me respondió el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino en lo andado. ¿Qué es lo que te está diciendo el Señor? Te está diciendo, deja de huir, pégate a mí, quita tus dioses que tienes, porque el Señor te dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Aquí tenemos que amar primero a Dios, no a otros dioses. Puede ser mi esposo, puede ser mis hijos. Entonces el compromiso de Dios nos da la seguridad de su presencia permanente. Eso es lo que el Señor te pide. Y qué es lo que en cierta forma el Señor nos dice que nosotros debemos de guardar nuestro corazón. Aprender a caminar con Él. Y poder ser esas discípulas del Señor. Las discípulas del Señor estamos bien comprometidas, solo nos queda mirar adelante y creer más en sus promesas y recordar a Dios que está en nosotros y entonces toda meta y desafío lo lograremos, porque nada es imposible para Él, que trabaja y está comprometido con Dios. La verdadera discípula se compromete. La pregunta es, ¿tú te consideras discípula de Jesús? ¿Discípula del Señor? ¿Cuántas cosas Dios te dio? ¿Cuántas cosas Dios te sigue dando? Vamos a ver 6 compromisos firmes para los miembros de nuestra iglesia. Si nos preguntamos a un grupo grande de cristianas, ¿qué es la membresía de la iglesia? Probablemente obtendríamos una respuesta que suena poco así. La membresía de la iglesia es parte de una iglesia. Si le preguntas a ese mismo grupo cuál es el papel como miembro de la iglesia de Cristo, es posible que escuches, se supone que tengo que ir a la iglesia. Tú te vas a la iglesia por compromiso, porque te obligaron. Te vas a la iglesia para que el pastor no te llame, porque tienes miedo que el pastor cuando lo encuentres en la calle te diga ¿por qué no fuiste? Todas las cosas que yo lo haga no lo tengo que hacer para la gente, lo tengo que hacer para el Señor, porque lo amo a Él. Aún estas respuestas no son de todo erróneas, se asemejan aún
sin ver, en el sentido que la mayor parte de la masa aún está bajo la superficie. Tenemos que mirar más profundo bajo esa superficie. La membresía de la iglesia viene en muchas connotaciones. Algunos pueden pensar que es como pertenecer a un club de campo con ventajas y privilegios. Otros pueden verlo como un boleto de cielo. Otros piensan que son miembros de la iglesia simplemente porque asisten a eventos especiales o asisten a eventos de Navidad en familia. La pregunta es, ¿cómo te consideras tú? Damita, ¿cómo te consideras tú? ¿Cómo consideras tú que es la congregación? ¿Como un club? ¿Lo consideras como, por ejemplo, un boleto al cielo? ¿O lo consideras como simplemente el asistir a eventos? Es allí cuando no estás comprometida con Papito Dios. Y muchas veces nos quejamos como, ¿por qué está nuestra vida en desorden? Porque no lo amamos a Dios con todo nuestro corazón. Y si no lo amamos a Él, tampoco nos amamos a nosotros mismos, porque nos vamos a engañar. Pero sí quiero que otros me amen. Sí quiero tener derechos. La pregunta está que también tienes responsabilidades. Y la responsabilidad delante de Dios es que yo tengo que hacer todas las cosas por amor a Él, para no contristar su corazón. El temer a Dios no es el temor de miedo. El temer a Dios es, Señor, yo no quiero contristar tu corazón, quiero hacer tu voluntad, quiero que cada día me hagas de mí una mujer nueva, una mujer guerrera, una mujer que a pesar de las adversidades yo salgo adelante, pero no con mis fuerzas, sino con la ayuda del Espíritu Santo. Las Escrituras nos dejan claro que los miembros de la iglesia son apartados del mundo, operando nuestra vida de una manera totalmente contracultural. ¿Qué nos dice en 2 Corintios 4, del 6, del 14 al 18? No os unáis a yugo desigual como los incrédulos, porque compañerismo tiene la justicia como la injusticia. ¿Y qué comunión a la luz de las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo en Belial? ¿O qué aparte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templos del Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré en ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y os recibiré. Y seré para vosotros padre, y vosotros seréis hijos, hijas, dice el Señor Todopoderoso. El yugo desigual te está diciendo que tú tienes que caminar con esas personas que aman al Señor con todo su corazón, se compromete con Él. Son utilizados por Papá Dios en cada caminar, que su actor sea realmente llamarse cristianos porque Cristo vive en Él y son embajadores de Cristo aquí en la tierra. Él no dice que habitará con nosotros, estará con nosotros, andará con nosotros, ya no vas a estar sola. Y cuando tú prediques la palabra de Dios o hables y compartas de Dios, ¿quién hablará a través tuyo? El Espíritu Santo. Cuando tú ores por otras personas, ¿quién hará la sanidad? El Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que el Señor te está diciendo. Que ustedes serán mis hijas cuando hacen mi voluntad. Los miembros que están comprometidos en Cristo y entre sí, como nos dice en Romanos, nos habla que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, ser agradables a Dios, vivir un sacrificio vivo con Él, que nosotros no debemos conformar como vive el mundo. Nosotros tenemos que aprender a vivir las costumbres del cielo y no de la tierra. Nos dice que nosotros, por la gracia que nos es dada, por la cual esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí, de aquel que debe tener, sino que pienses de sí con cordura, conforme a la medida de la fe en Dios que repartió a cada uno de nosotros. Porque de manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, no todos los miembros tienen la misma función. Así que nosotros, siendo mucho, somos un pueblo en Cristo y todos los miembros los unos a los otros. Esto nos habla en Romanos
capítulo 12 del 1 al 5. Entonces, ¿qué te está diciendo? Que tenemos que aprender a someternos a ese Dios Todopoderoso. Y el Señor nos dice también algo en Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quieren que han de dar cuentas, para que lo que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Los pastores nos dicen que nos tenemos que sujetar a Él cuando nos hablan a través de su palabra. Recordemos que la obediencia a Dios es absoluta, a nuestros pastores es relativa, pero cuando el pastor nos habla con la palabra, es que tenemos que obedecerlo a Él, a ese Dios Todopoderoso, porque nos está hablando de parte de Dios. Que nadie nos debe en cierta forma confundir. Si no te hablan con la palabra de Dios, bueno, definitivamente, pues, ¿qué podemos pensar? En este asunto, en serio, la membresía bíblica de la iglesia no se trata de pastores famosos que se puedan jactar de tener grandes números o exponer cualquier sistema en los cuales los pastores no conocen o no están cuidando ovejas. Por el contrario, la membresía no se trata de los cristianos o cristianas de sillón que han obtenido su boleto al cielo porque tienen su nombre en la lista de los miembros. El cuadro de la membresía del Nuevo Testamento nos obliga a luchar con esta cuestión vital. Es la membresía de la iglesia muy importante, al ser así que deberíamos yo y mi iglesia tomar más en serio. A veces la idea de ser miembro de la iglesia es una niebla para los líderes, por lo tanto una niebla para aquellos a quienes lo dirigen. Para ayudarlos a entender mejor cómo vivir y servir y dirigir el cuerpo de Cristo, hay 6 compromisos que debemos aceptar como miembros de iglesia. Por lo bien, tenemos que llevarnos al compromiso firme, porque significa el extraordinario propósito de Dios que tiene a cada uno de sus hijos. Ustedes podrían seguramente añadir a la lista, pero todos estos 6 pueden ayudar a establecer una base con claridad. Primer compromiso, firmes en reunirnos. Como dice el Señor, que debemos congregarnos. Si pudiéramos resumir la vida como un miembro de iglesia en una sola frase, podríamos decir: nos reunimos para adorar y dispersarnos para dar testimonio. Estos son esencia para cada miembro del cuerpo en Cristo, y reunirnos como asamblea creyente y no simplemente como sugerencia del mandato. O sea, para que nosotros también podamos escuchar el testimonio de los otros, estimulándonos en amor, como dicen en Hebreos 10, del 24 al 26, que no debemos dejar de congregarnos y que nosotros tenemos que llenarnos de ese conocimiento de Dios, de esa verdad, ya no por sacrificios, por los pecados. Debemos estimularnos unos a otros, llegarnos a tener las ordenanzas, ser testimonio múltiple de ese Dios vivo, de ese Cristo resucitado. En viejos tiempos la gente se tomaba tan en serio la asistencia de la iglesia que incluso en las vacaciones encontraban una sede en la iglesia para reunirse y conocer a otras familias desconocidas hasta entonces. Hoy en día parece que la gente se deshace de la iglesia. Si el café no está a la altura de los estándares, será diferente. Esté firmemente comprometida a reunirme en los creyentes en el día del Señor. Muchas veces nos vamos de vacaciones. Ay, que estoy de vacaciones y no congrego. A donde yo vaya, tengo que buscar dónde reunirme. Porque eso es una vida diaria de llenarnos seguido con ese manantial que el Espíritu Santo nos da. El firme compromiso del discipulado, el que tenemos que tener ese discipulado, esa metodología program que nos lleva, a que nosotros vivamos esa línea en la cual el Señor, a través de su palabra, nos pueda ser dirigidos a través de los pastores, llevándonos la palabra y dándonos esos consejos a través de la palabra, pero la decisión la tienes que tomar tú. Entonces el Señor nos dice que nosotros tenemos que aprender a caminar con Él. Como nos decía en cierta forma en Mateo, y le voy a leer en la versión, en lo que es Mateo
28 del 16 al 20 dice: entonces 11 discípulos salieron a Galilea, se dirigieron al monte de Jesús, y habiendo indicado, cuando vieron a Jesús lo adoraron, pero algunos de ellos se dudaban. Jesús se acercó y dijo a los discípulos: se han dado cuenta que la autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que le han dado, y tengan seguro que estoy con ustedes siempre hasta el fin del mundo. El tener discípulos te enseña a aprender. Aprendes, te enamoras más del Señor. ¿Y quién te va a ayudar? El Espíritu Santo, porque Él es el que te da poder. El tercer punto es el compromiso firme de servir. Tenemos que aprender a servirle al Señor, a tener el servicio dentro de la congregación también. El poder arreglar las sillas, el aprender, el hacer la limpieza, el no dejar que los pastores hagan, otras personas hagan. El hecho de abrir la puerta para recibir a la gente es un servicio, y el Señor te dará recompensa. ¿Qué más? En cierta forma, otro compromiso que nos lleva el Señor, nos dice el que nosotros tenemos que comprometernos también a dar. Jesús dijo que nosotros, en Mateo 6:21 dice: donde está tu tesoro, allí también están los deseos de tu corazón. Y esta razón por la cual se trata de dinero, ciertamente podemos concluir que nada la lucha con nuestro corazón, con nuestra billetera. En este mundo de hoy la codicia gana. Por lo tanto, la iglesia de hoy, dar testimonio de nuestros corazones de que estamos separados del mundo, los deseos y los placeres fugaces en este mundo tratarán de apoderarse de los recursos cristianos. Nosotros necesitamos crecer también. Y todo lo que tú das, el Señor te va a bendecir y te va a duplicar, pero darlo con amor. Y eso nos va a ayudar también a lo que es la gran comisión. El otro compromiso es el perseverar, que tienes que perseverar con Él. Un compromiso importante de cada miembro, que debemos protegernos a toda clase de divisiones. Esto puede venir en la forma de confrontarnos al pecado y permitir la disciplina y la restauración de la iglesia. El que nosotros debemos perseverar en Él constantemente y no dejarnos, y no ser como las olas del mar, perseverando cada día. Y el que persevera, el Señor le va a dar muchos éxitos, muchas victorias, y tú sabrás tomar decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios. Otro compromiso es el compromiso firme de alcanzar. Reunirnos para adorar, dispersarnos para dar testimonio, alcanzar lo que hemos perdido, de ser un gran compromiso por cada miembro de la iglesia. El Señor en Romanos 1, del 16 al 17 nos dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, y todo aquel que cree, el judío primeramente y también griego, porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela en la fe, y la fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. La iglesia hará muchas cosas mejores en el cielo, en nosotros y en la tierra, porque no hay otra cosa que no haremos mejor el cielo, y de hecho podemos hacer lo que en el cielo, es decir, alcanzar a los perdidos. Y eso es lo que te llama el Señor, alcanzar a los perdidos, la gran comisión. ¿Estás dispuesto a eso? Comprométete con Papá Dios y verás que muchos problemas que tienes se acabarán, porque pensarás y trabajarás para tu Padre. Mientras estoy trabajando para mi Padre se ocupará de mis cosas. No pierdas esa bendición. Ya para terminar, en lo que es aplicación teoterápica, dice: mientras haya tiempo, vivamos la misión de esta manera como miembros del cuerpo de Cristo. Aceptar estos firmes compromisos no solo podría cambiar tu vida, sino también podría cambiar la iglesia, cambiar tu familia. Dejar de escuchar las voces acondicionadores del mundo. Oigamos la voz de Dios. Dile: Señor, abre mis oídos para poder escuchar solamente tu voz, y no la voz del mundo, ni la voz de mi mejor amiga, sino la tuya, Señor, para hacer tu voluntad.
Y eso es lo que yo les pido hoy. Hagamos la voluntad de Dios. Tengamos firme este compromiso con Dios, con lo que nos dice en Mateo 28, del 19 al 20. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñando a otros. Y vas a ver que vas a crecer, vas a llenar tus vacíos, vas a tener sanidad integral y vas a vivir una vida con esa felicidad, viviendo las costumbres del cielo y no de la tierra. Bueno, vamos a orar. Que el Señor me las bendiga y seguimos orando.